Hay civilizaciones que dejaron monumentos eternos. Otras, que escribieron sus leyendas en papiros, en mármol o en códices dorados. Pero los tracios eligieron otro camino. Tallaron su historia con sangre y acero. Vivieron como sombras en los márgenes de imperios, salvajes para los griegos, indomables para los romanos, invisibles para el resto del mundo. Y sin embargo, durante siglos, hicieron temblar a reyes, dominaron montañas y valles, y ofrecieron a la historia una de sus rebeliones más memorables. ¿Por qué entonces, si fueron tan temidos, tan fuertes, tan influyentes, han sido casi borrados de los libros? ¿Por qué los tracios no están en los titulares de los museos? ¿Por qué no los estudian las escuelas? ¿Qué fue tan incómodo de su legado que terminó empolvado en los márgenes de la memoria colectiva? Tal vez esta historia no es para cualquiera. Puede que tú seas de los que prefieren certezas limpias, cronologías bien ordenadas y héroes fáciles de identificar. Aquí no encontrarás eso. Aquí hay caos, hay misterio, hay sangre. Porque los tracios no fueron una civilización de mármol, sino de fuego. Y es posible que al final, esta historia te haga dudar de todo lo que creías saber sobre la antigüedad. Pero si decides quedarte, si te atreves a mirar con otros ojos y escuchar lo que nadie más quiere contar, podrías descubrir no solo un pueblo olvidado, sino una verdad enterrada bajo capas de conquista, manipulación y silencio. Porque los tracios no desaparecieron, los hicieron desaparecer. Hay quienes dicen que fueron bárbaros sin alma, otros que fueron artistas del combate, visionarios de lo espiritual y guardianes de secretos ancestrales. Pero nadie puede negar esto, fueron una amenaza real para el orden establecido. Y el orden no olvida a quien lo desafía. Lo borra. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Ahora sí, comencemos este viaje hacia las sombras, porque allí donde la historia calla, los tracios gritan. Durante siglos, los libros de historia han repetido los mismos nombres, egipcios, griegos, romanos. Como si el mundo antiguo hubiera sido un escenario para unos pocos elegidos. Pero al norte de Grecia, más allá de las murallas de Atenas y las columnas de mármol, existió un pueblo que no pedía permiso para ser recordado. Un pueblo que, aunque ignorado, influenció, luchó, sobrevivió y, finalmente, desapareció en el silencio. ¿Quiénes fueron los tracios? ¿Y por qué es tan difícil encontrarlos en la memoria colectiva? A pesar de haber sido una de las civilizaciones más numerosas e intrigantes de la antigüedad, la palabra tracio proviene del griego antiguo trax, un nombre genérico que los helenos usaban para referirse a los diversos pueblos que habitaban la vasta región entre los Balcanes, el Mar Negro y el Danubio. No eran un solo reino ni una nación unificada. Eran más de 40 tribus dispersas, cada una con su propio líder, su dialecto, sus creencias, su temperamento. Caóticos, impredecibles, indomables y, por eso mismo, peligrosos. Los tracios vivían entre bosques espesos y montañas difíciles de conquistar. Su territorio, lo que hoy sería parte de Bulgaria, Rumanía, Grecia y Turquía europea, estaba bendecido por la abundancia, minerales, ríos navegables, tierras fértiles. Pero también estaba marcado por la tensión constante entre sus vecinos poderosos. Griegos al sur, escitas al este, macedonios y más tarde romanos al oeste. Y aún así, los tracios se mantuvieron de pie. Durante siglos, la mayoría de lo que sabemos sobre ellos no viene de su propia voz. No dejaron grandes escritos. ¿Por qué? Porque su cultura era oral, transmitida por cantos, poemas y rituales. Fueron poetas y músicos, además de guerreros. El mítico Orfeo, capaz de calmar a las fieras y bajar al inframundo con su lira, era tracio. No te lo enseñaron así, ¿verdad? Ese es solo uno de los muchos detalles que se han borrado o modificado con el tiempo. Y es aquí donde la historia comienza a tomar un matiz incómodo. ¿Quién decide qué civilizaciones merecen ser recordadas con honores y cuáles deben quedarse en las sombras? Es posible que los tracios incomodaran tanto a los poderes dominantes de su tiempo, que lo mejor fue convertirlos en un eco, en un pueblo sin rostro. No te confundas, los tracios no fueron víctimas pasivas. Participaron activamente en los grandes conflictos del mundo antiguo.
Lucharon como mercenarios para griegos y persas. Atacaron ciudades, protegieron sus tierras y fueron maestros del arte ecuestre, la emboscada y la guerra irregular. Su fama como combatientes era tan temida que incluso Alejandro Magno los incluyó en su ejército, y luego tuvo que enfrentarse a ellos cuando se rebelaron. Pero por cada acto de valentía, había también un precio. Y el precio fue su fragmentación. Nunca lograron unificarse bajo un mismo rey por mucho tiempo. Su fuerza estaba en su furia, pero su debilidad también. Los griegos los veían como bárbaros, no por ignorantes, sino porque no aceptaban someterse a una polis o a una visión única del mundo. Y eso, en el mundo antiguo, era peligroso. Puede que estés pensando que aún no hay nada tan diferente en ellos, que al final, eran otra tribu más entre tantas. Pero aquí viene el verdadero quiebre: los tracios no solo luchaban por conquistar o defender. Luchaban por algo más oscuro, más profundo, más simbólico. Su cosmovisión giraba en torno al sacrificio, a la sangre, a la conexión entre la muerte y el éxtasis. Y eso los convirtió, para muchos, en herejes del orden clásico, en enemigos de la razón. ¿Cómo lo sé? Porque incluso los griegos más racionales, como Heródoto, se detenían con cierta incomodidad al hablar de sus rituales, de sus profetas, de su obsesión por lo espiritual. Y cuando los romanos finalmente lograron someterlos, hicieron todo lo posible para integrarlos como esclavos, gladiadores o soldados de frontera. Y cuando un imperio convierte a un pueblo guerrero en entretenimiento o carne de cañón, es porque quiere borrar su alma. Ahora entiendes un poco más por qué esta historia ha sido silenciada. Porque los tracios eran incómodos, demasiado libres, demasiado incontrolables, demasiado vivos para ser moldeados por las narrativas imperiales. Tal vez no sean la civilización que estabas buscando. Tal vez te parezcan demasiado crudos, demasiado impredecibles. Y está bien. Puedes salir de este viaje ahora, mientras aún estás a tiempo. Pero si decides quedarte, lo que viene a continuación te revelará aspectos de la historia que no podrás desver jamás. Porque los tracios no fueron una leyenda. Fueron una amenaza. Y, en muchos sentidos, aún lo son. A lo largo de la historia, ha habido figuras que, con el tiempo, se convierten en caricaturas. Hombres que fueron reales, con pensamientos, pasiones y terrores, pero que la leyenda transforma en algo casi ridículo, superficial o romántico. Uno de esos casos es el del guerrero tracio desnudo, una imagen repetida hasta el cansancio en vasijas griegas, mosaicos romanos y museos modernos. Un hombre semidesnudo, con un escudo pequeño, un casco puntiagudo y una espada curva en la mano, corriendo salvajemente hacia su enemigo. Muchos lo miran como una anécdota exótica, casi cómica, pero esa imagen encierra una verdad brutal, y una mentira cuidadosamente construida. Primero, la verdad: los tracios eran guerreros por necesidad. Vivían en un territorio en constante disputa, sin fronteras fijas, donde cada valle podía cambiar de manos en una temporada. El combate no era una opción. Era parte de la vida. Desde jóvenes, los tracios eran entrenados para resistir el dolor, para moverse en silencio por los bosques, para atacar rápido y desaparecer aún más rápido. Eran emboscadores natos, cazadores de hombres, expertos en el caos. Pero había algo más, algo que los diferenciaba de otros pueblos guerreros. Los tracios no solo peleaban por tierra o poder, peleaban también por lo espiritual. Muchos de sus rituales de iniciación incluían heridas reales, danzas sangrientas, gritos guturales bajo la luz de la luna. El cuerpo era un templo, pero un templo que debía ser probado por el dolor. Por eso, muchos de ellos iban al combate con el pecho descubierto, no por locura, sino por desafío. Desnudos ante la muerte, como si retaran a los dioses a que los probaran. Pero aquí empieza la mentira. Porque esa imagen del guerrero desnudo fue amplificada, distorsionada y explotada por sus enemigos, especialmente los griegos. Los atenienses, tan refinados, tan amantes del equilibrio y el orden, necesitaban mostrar a sus enemigos como lo opuesto a ellos, irracionales, impulsivos, salvajes. Y el tracio encajaba perfectamente en ese molde. ¿Qué mejor símbolo de barbarie que un hombre con la piel al aire, gritando, desafiando, sin táctica aparente? Y sin embargo, los tracios tenían táctica. Y la tenían bien pensada. No eran un ejército ordenado como los hoplitas griegos o las legiones romanas. Pero eran peligrosos.
Usaban el terreno como arma, las sombras como aliadas. Su caballería ligera era temida por todos, rápida, feroz, difícil de seguir. Portaban la famosa rompaya, una espada curva, pesada, que podía atravesar escudos y cascos con una sola estocada. Era un arma brutal, diseñada no solo para matar, sino para causar terror. Cuando un tracio blandía su rompaya en el campo de batalla, no solo destruía cuerpos, deshacía la moral del enemigo. Entonces, ¿por qué la historia los redujo a simples salvajes? ¿Por qué nos vendieron la imagen del bruto semidesnudo como única representación? Porque la imagen de un enemigo ridículo es más fácil de aceptar, más fácil de derrotar. ¿Quién quiere admitir que fueron vencidos por hombres que, sin uniformes ni formación cerrada, podían acabar con ejércitos enteros? Pero hay otro motivo más oscuro, y es que los tracios eran demasiado parecidos a los héroes míticos que los griegos veneraban. Aquiles, Hércules, Jasón, todos compartían rasgos con los tracios: fuerza descomunal, desprecio por el dolor, comunión con lo salvaje. ¿Y si el héroe idealizado y el enemigo real eran demasiado similares? Eso no podía permitirse. Así que la historia eligió. Separó al héroe del salvaje, al griego del tracio, al civilizado del bárbaro. Y en esa separación, los tracios perdieron algo más que reputación. Perdieron su lugar en el relato oficial. Puede que esto te incomode. Puede que prefieras pensar que el mundo antiguo era blanco y negro, griegos refinados, bárbaros torpes. Es más fácil así, más cómodo. Pero si estás aquí, si has llegado hasta este punto, es porque algo dentro de ti quiere saber más. Quiere ver qué se esconde detrás de las máscaras, de las vasijas, de los clichés. Y lo que se esconde es esto: los tracios fueron uno de los pueblos guerreros más complejos y fascinantes de la historia antigua. Fueron a la vez fieros y ritualistas, violentos y espirituales, caóticos y organizados. No eran salvajes, eran incómodos, y por eso fueron silenciados. Si todo esto te parece inquietante, espera a conocer el lugar que habitaban, un territorio tan deseado y tan disputado, que incluso Roma derramó mares de sangre por controlarlo. ¿Seguimos? ¿Quieres ver por qué la tierra de los tracios era tanto una bendición como una condena? Hay civilizaciones que nacen en la escasez, que aprenden a sobrevivir entre la arena y el fuego, que se forjan como cuchillos bajo la presión de un entorno hostil. Y luego está Tracia, una tierra tan rica, tan hermosa, tan estratégicamente ubicada, que parecía un regalo divino, o una trampa mortal. El territorio que los tracios habitaron durante siglos se extendía por lo que hoy son partes de Bulgaria, Grecia, Turquía europea, Serbia, Macedonia del Norte y Rumanía. Montañas verdes, ríos de agua clara, colinas cubiertas de bosques espesos, costas bañadas por el mar Egeo y el mar Negro. Tracia era un Edén, pero no un Edén pacífico, porque cuando un lugar tiene tanto que ofrecer, no tarda en atraer los ojos de quienes desean arrebatárselo. Desde tiempos inmemoriales, Tracia fue vista como un territorio deseado, no solo por su belleza natural, sino por lo que escondía bajo la superficie: vetas de oro, plata, hierro y cobre. Los tracios se convirtieron en expertos mineros, orfebres de altísimo nivel. Sus tumbas están repletas de objetos que aún hoy asombran por su precisión, por su poder simbólico, por su peso histórico. El famoso tesoro de Panagiuriste, una colección de copas de oro puro decoradas con escenas mitológicas, no tiene nada que envidiarle al arte griego más refinado. Y sin embargo, pocos saben que fue hecho por manos tracias. Pero no todo era lujo. Había también una geografía diseñada para la guerra. Las montañas de los Balcanes, con sus pasos estrechos y peligrosos, ofrecían escondites perfectos, posiciones defensivas naturales, rutas secretas. Las llanuras, en cambio, servían como campos de cultivo, sí, pero también como corredores de invasión. Tracia era al mismo tiempo fortaleza y puerta abierta. Y esa contradicción marcó su destino. Imagina vivir en una tierra tan rica, tan codiciada, que nunca estás realmente en paz. Un año defiendes tu aldea de los escitas. Al siguiente, los griegos construyen un puesto comercial en tu costa. Después, los macedonios exigen tributo. Y finalmente, llegan los romanos. Una sucesión de imperios llamando a tu puerta con el puño cerrado. Los tracios aprendieron entonces a moverse, a migrar entre montañas, a formar alianzas temporales,
a desaparecer y reaparecer según la marea política. No fueron un pueblo estático. Eran nómadas estratégicos dentro de su propio hogar. Cambiaban de valle, de tribu, de lealtades. Algunos se convertían en mercenarios, otros, en señores locales, y todos, sin excepción, llevaban en la sangre la idea de que su tierra era deseada, y que nadie la protegería más que ellos. Pero hay una paradoja más oscura. ¿Qué pasa cuando una tierra es tan rica que empieza a devorar a sus propios hijos? La respuesta está en las rivalidades internas. Porque Tracia no fue unificada hasta muy tarde, y por periodos breves. Las tribus luchaban entre sí por el control de los recursos. El oro que daba gloria, también daba muerte. Las alianzas eran frágiles. Las traiciones, constantes. En tiempos de paz, la riqueza se compartía con desconfianza. En tiempos de guerra, se usaba como arma. Tal vez estés empezando a comprender por qué los tracios nunca llegaron a ser un gran imperio. No les faltaban recursos. No les faltaba coraje. Les faltaba cohesión. Y ese fue su punto débil, y también su leyenda. Porque hay algo profundamente trágico en esto. Una civilización que lo tenía todo para brillar con luz propia, pero que fue devorada por su propio fuego interior y por el hambre insaciable de los imperios que la rodeaban. Puede que te preguntes por qué alguien querría vivir así. ¿Por qué no huir, no ceder, no adaptarse al mundo griego o romano? Y esa es una de las claves del alma tracia, el orgullo. Los tracios eran intensamente orgullosos de su tierra. La defendían como se defiende un corazón palpitante. No porque fuera perfecta, sino porque era suya. El vínculo entre ellos y el territorio era sagrado. Las montañas eran más que piedra. Eran espíritus. Los ríos, más que agua, eran venas. Cada colina podía ser una tumba ancestral, cada bosque, un templo. No se trataba solo de tierra. Se trataba de identidad. Quizás ahora entiendas mejor por qué Roma tuvo que mandar legiones enteras para conquistarla, y aún así, tuvo que mantener tropas allí durante siglos. Porque los tracios no se rendían. Podían ser derrotados en el campo de batalla, pero no en la memoria. Cada invasión dejaba cicatrices, sí, pero también encendía una llama de resistencia más profunda. Puede que esta historia te esté removiendo algo. Tal vez ya no veas a los tracios como figuras difusas de un pasado lejano, sino como ecos de algo más cercano, más humano, más dolorosamente actual. Y si crees que esta tierra era solo cuna de guerreros, espera a ver cómo los tracios la convirtieron también en un altar para sus dioses. Porque el siguiente capítulo nos lleva a los rincones más oscuros y fascinantes de su espiritualidad, un mundo de vino, sacrificios, y divinidades que desafiaban a la razón. Los tracios no solo luchaban con el cuerpo, luchaban también con el alma. En el corazón de su cultura, latía un mundo invisible, cargado de símbolos, de sombras, de éxtasis. Su espiritualidad era intensa, visceral, llena de fuego y oscuridad. No era una religión de templos de mármol y plegarias suaves. Era una religión de bosques, de gritos, de danzas bajo la luna. Y quizás por eso, ha sido tan mal interpretada. Desde la mirada de los griegos, la religión tracia era perturbadora. Sus dioses no se parecían al ordenado panteón del Olimpo. No eran figuras pulidas con rostros humanos. Eran fuerzas, espíritus, entidades que vivían entre los árboles, en los ríos, bajo las tumbas. No era necesario construir grandes edificios para honrarlos. Bastaba un claro en el bosque, una piedra, una copa de vino, y, a veces, una víctima. Porque sí, los tracios practicaban sacrificios. Humanos, sangrientos. Pero antes de apresurarte a juzgar, detente un momento. Pregúntate esto: ¿por qué algo que fue tan común en muchas culturas antiguas nos resulta tan escandaloso cuando hablamos de los tracios? Tal vez sea porque en su caso, los sacrificios no eran excepcionales, no eran simbólicos. Eran parte orgánica de su visión del mundo. Creían que el alma no moría, que traspasaba una frontera y renacía en otra forma, en otra dimensión. Para ellos, la muerte no era el fin, sino una transformación. Por eso, el acto de sacrificar no era solo violencia. Era comunicación. Era abrir un canal con lo invisible. Era una entrega y una exigencia. Un pacto, un riesgo, y también una prueba. Si los dioses respondían, era porque se había ofrecido algo valioso. Si callaban,
era porque aún faltaba sangre. Una de sus divinidades más importantes era Sabacio, un dios de la vegetación, la fertilidad y el vino, cuya influencia se filtró incluso en los cultos órficos y dionisíacos de Grecia. Pero no te dejes engañar, este no era un dios amable. Era embriaguez pura, un dios que llevaba a la locura, a la posesión, al trance. En sus rituales, los tracios bebían sin medida, danzaban sin cesar, gritaban, se desgarraban la piel. El objetivo no era el placer, era el descontrol. Entrar en un estado donde el alma pudiera liberarse del cuerpo y tocar lo divino, aunque eso costara lágrimas, heridas o incluso la vida. Y es aquí donde los griegos sintieron verdadero temor. ¿Qué clase de pueblo se conecta con sus dioses a través del dolor? ¿Qué clase de hombres ven en la sangre una forma de sabiduría? Los tracios. Y eso los hacía peligrosos. Porque mientras los griegos usaban la razón para entender el mundo, los tracios lo vivían con el instinto. Mientras los romanos organizaban su religión con estructuras, calendarios y funciones, los tracios dejaban que el bosque dictara los tiempos. Eran lo que podríamos llamar anarquistas espirituales, sin jerarquías religiosas claras, sin reglas escritas, sin dogmas establecidos, pero no por ello menos devotos. Al contrario, su fe era profunda, animal, íntima, y como todo lo que no puede ser controlado, generaba rechazo, miedo y censura. Pocos lo saben, pero los misterios órficos, que influenciaron incluso a Platón, tienen raíces tracias. El mito de Orfeo, el poeta que descendió al inframundo, es profundamente tracio. No solo por su origen geográfico, sino por el mensaje que transmite, la conexión entre arte, muerte y trascendencia. Orfeo no fue solo un músico, fue un iniciado, un chamán, un puente entre los vivos y los muertos. Y como muchos chamanes, fue descuartizado por revelar demasiado. ¿Te suena? La historia se repite. Cuando una cultura toca verdades incómodas, la solución casi siempre ha sido la misma: borrarla, reescribirla, convertirla en mito. Puede que te estés preguntando por qué esta parte de la historia se ha mantenido oculta. Tal vez prefieras quedarte con las versiones suaves, esterilizadas de la antigüedad. Es comprensible. Son más fáciles de digerir, más limpias. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti quiere ver más allá del velo. Quiere tocar la raíz primitiva del ser humano, aquella que no se expresa con fórmulas, sino con fuego, con vino, con gritos en la noche. Los tracios no creían en la distancia entre el hombre y los dioses. Creían en la fusión, en perderse para encontrarse, en morir un poco para renacer. Y esa es, quizá, la enseñanza más profunda que dejaron, que la espiritualidad no está en lo correcto o lo ordenado, sino en lo que arde, en lo que duele, en lo que transforma. ¿Te atreves a seguir? Porque en el siguiente capítulo nos adentramos en algo aún más desconcertante: el papel de la mujer tracia. Guerrera, sacerdotisa, madre, bruja. Una figura que desafiaba todas las normas de su tiempo, y quizá también las nuestras. En la mayoría de las civilizaciones antiguas, el destino de una mujer estaba marcado desde el nacimiento. Hija, esposa, madre. Silencio, obediencia, recogimiento. En Egipto podía tener algo de poder simbólico. En Grecia, apenas un lugar en la sombra del hogar. En Roma, una voz que servía a la gloria de los hombres. Pero en Tracia era distinto. ¿Qué pensarías si te dijera que entre los tracios, las mujeres podían dirigir rituales sagrados, empuñar armas, y decidir el destino de sus clanes? No es una fantasía moderna. Es una realidad enterrada, invisibilizada, porque reconocerlo implicaría aceptar que en pleno siglo V a.C., había mujeres que gobernaban, curaban, luchaban y morían con más libertad que muchas otras milenios después. La mujer tracia no era una figura ornamental, era el corazón de los rituales espirituales. Muchas de ellas eran sacerdotisas, poseídas por los dioses, respetadas incluso por los guerreros más salvajes. Se decía que podían entrar en trance, predecir el futuro, invocar espíritus ancestrales. Las crónicas griegas, aunque teñidas de desprecio, no pueden ocultar su temor hacia estas mujeres. Las llamaban brujas, histéricas, salvajes. Pero lo que no podían negar era su poder. El poder de la mujer tracia no se basaba en la fuerza física, aunque no les faltaba, sino en algo más inquietante: la autoridad espiritual y tribal.
Algunas llegaban a ser líderes políticas en momentos de crisis. Otras comandaban pequeños ejércitos. Hay registros romanos de enfrentamientos con grupos de mujeres armadas que defendían sus aldeas como leonas. ¿Quién educó a Espartaco en su infancia? ¿Quién fue su primera maestra en el arte de la resistencia? Una mujer tracia. Su madre. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque aceptar la existencia de mujeres así, en un tiempo que nos han vendido como dominio exclusivo de hombres, derrumba muchos pilares de nuestra narrativa histórica. Y si había un espacio donde la mujer tracia brillaba con más intensidad, era en los ritos dionisíacos, herederos directos de las prácticas tracias. Estas ceremonias, adoptadas luego por los griegos, eran verdaderas explosiones de libertad. Mujeres comunes abandonaban sus roles sociales por una noche o una semana. Se vestían con pieles, bebían vino sin medida, danzaban hasta el amanecer. En ese éxtasis, la mujer se liberaba de las cadenas culturales, se convertía en profetisa, en guerrera, en diosa. Muchos historiadores han querido ver esto como simple histeria colectiva. Pero, ¿y si era todo lo contrario? ¿Y si esas noches eran la expresión pura de una espiritualidad que no podía contenerse en templos ni palabras? ¿Y si, en esa locura, estaba el secreto de una conexión perdida con la naturaleza, con el cuerpo, con el alma? Quizá este capítulo te incomoda. Tal vez nunca habías imaginado que, en una civilización que se nos ha vendido como bárbara, las mujeres tuvieran más voz, más cuerpo, más espacio que en las grandes urbes civilizadas del Mediterráneo. Es difícil procesarlo. Duele aceptar que, a veces, el progreso no es una línea recta. Pero si estás dispuesto a mirar sin prejuicios, a aceptar que lo femenino también puede ser feroz, sagrado, incómodo y poderoso, entonces estás empezando a entender de verdad quiénes eran los tracios. Y no hemos terminado, porque si las mujeres tracias eran fuerza y visión, sus hombres no se quedaban atrás. En el próximo capítulo nos adentraremos en el alma del guerrero tracio. No el estereotipo, no la caricatura, sino el verdadero hombre que, con una espada curva y una mirada furiosa, se enfrentó al mayor imperio que el mundo conoció, y estuvo a punto de doblegarlo. En los campos de batalla de la antigüedad, donde las líneas se marcaban con escudos, lanzas y estandartes, los tracios aparecían como un susurro, y desaparecían como una pesadilla. No eran un ejército regular, ni respondían a las normas del combate organizado. Eran algo distinto, algo más primitivo, más imprevisible, más efectivo. Por eso les temían. Los griegos, que valoraban la formación cerrada del hoplita, no podían entenderlos. Los romanos, que adoraban el orden de sus legiones, los consideraban un problema constante. ¿Cómo enfrentas a un enemigo que no se deja ver hasta que ya es demasiado tarde? ¿Cómo detienes a un pueblo que no necesita una capital, un cuartel, ni siquiera una bandera? La respuesta es, no puedes. Solo puedes intentar sobrevivir a ellos. Los tracios no tenían un ejército centralizado. Cada tribu tenía su propia forma de combatir. Algunos luchaban a pie, con lanzas cortas, cuchillos y escudos pequeños. Otros montaban caballos veloces, expertos en atacar y desaparecer. Pero todos, absolutamente todos, compartían una cosa: la guerra no era solo táctica. Era instinto. Era arte. La figura más temida en su arsenal era el guerrero de la rompaya, esa espada curva, larga, pesada, que cortaba con la fuerza de un rayo. No estaba hecha para pelear con elegancia, sino para mutilar, para intimidar, para aniquilar. Se blandía con ambas manos, como una extensión del alma. No era común verla en los arsenales de otros pueblos. ¿Por qué? Porque no cualquiera podía usarla. Requería fuerza, velocidad y furia. Requería ser tracio. Pero lo más desconcertante no eran sus armas, sino su forma de aparecer. Los tracios se escondían en los bosques, se camuflaban con el terreno. Esperaban el momento exacto para atacar, no con filas ordenadas, sino con una avalancha de gritos, movimientos caóticos y golpes brutales. Su estrategia no era frontal, era psicológica. Desestabilizaban al enemigo antes de tocarlo, y cuando lo tocaban, era para destruirlo. ¿Te parece rudimentario? No lo era. Era eficaz, y si funcionaba una y otra vez contra ejércitos más grandes, mejor equipados, más civilizados, ¿no te hace preguntarte si el caos puede ser más poderoso que el orden? Los tracios sabían que no podían ganar guerras prolongadas contra imperios como Roma.
Pero no necesitaban eso. Lo suyo era resistir, causar daño, sobrevivir. Su ejército no era para conquistar tierras ajenas. Era para hacer imposible que otros conquistaran la suya. Y lo lograban con una mezcla explosiva, brutalidad, conocimiento del terreno, velocidad, y una valentía que rozaba lo suicida. Porque para los tracios, la muerte en batalla no era una tragedia. Era una posibilidad sagrada, una forma de trascender. No temían morir, temían rendirse. ¿Ahora entiendes por qué eran tan temidos por los romanos? No era por sus números, era por su imprevisibilidad, por su tenacidad, por su capacidad de volver una y otra vez, como si el bosque mismo los estuviera vomitando de regreso. Incluso cuando eran esclavizados, los tracios seguían peleando. Muchos fueron enviados a las minas, a los coliseos, a las fronteras. ¿Y qué hacían allí? Se rebelaban, se organizaban, se infiltraban en los sistemas que los habían encadenado, y los hacían temblar desde dentro. Espartaco, el gladiador que desafió a Roma con un ejército de esclavos, era tracio. ¿Crees que fue una coincidencia? Roma tenía miles de esclavos de distintas tierras. ¿Por qué fue un tracio quien lideró la mayor revuelta de la historia del imperio? Porque su alma no podía ser domesticada. Porque llevaba la guerra en la sangre. Puede que este capítulo te haya dejado una sensación incómoda. Tal vez esperabas encontrar a un pueblo desorganizado, superado por civilizaciones más avanzadas. Pero lo que has encontrado es otra cosa, un sistema militar basado en la supervivencia, la astucia y la rabia ancestral. Y si su ejército era capaz de desafiar a imperios enteros, imagina lo que pasaba cuando ese poder recaía sobre un solo hombre, un rey, un caudillo, un líder que encarnara la furia y el orgullo de todo un pueblo. Porque en el siguiente capítulo conocerás a uno de los personajes más enigmáticos y trágicos de la historia tracia, el rey Reso. Un hombre que pudo cambiarlo todo, y fue traicionado antes de hacerlo. En medio del fragor de las guerras míticas, donde los nombres de Aquiles, Héctor y Ulises ocupan los lugares privilegiados de la historia, hay una figura que apenas se menciona, casi como una sombra que pasa fugaz entre los versos de Homero. Un rey, un tracio. Su nombre era Reso. Su aparición es breve. Apenas unos versos en la Ilíada. Pero lo que esos versos sugieren es más potente que lo que muchos reyes han logrado en siglos de relatos. Reso, rey de Tracia, llegó a las costas de Troya no como un espectador, sino como un actor que pudo haber cambiado el destino de toda la guerra. Su ejército, según la profecía, estaba destinado a inclinar la balanza. Sus caballos eran los más veloces del mundo. Su armamento, imponente. Su presencia, temida. Pero no tuvo oportunidad. La noche en que llegó a Troya, antes de entrar siquiera en combate, fue asesinado mientras dormía. Diomedes, uno de los héroes griegos, ayudado por Odiseo, se infiltró en su campamento y lo degolló junto a sus hombres. Una masacre rápida, silenciosa, eficiente, y así, Reso desapareció de la historia oficial. Pero aquí comienza lo inquietante. ¿Por qué asesinar a un aliado enemigo antes de que pudiera entrar en batalla? ¿Qué sabían los griegos que los llevó a matar a un hombre dormido, antes incluso de probar su fuerza? ¿Qué tan peligroso era este rey tracio que preferían eliminarlo en secreto que enfrentarlo cara a cara? Esa pregunta abre una grieta en la narrativa. Una brecha de curiosidad que aún hoy no se ha cerrado. Reso no era un rey cualquiera. Su figura estaba envuelta en una mística particular. Se decía que su linaje era sagrado, que hablaba con los dioses, que su pueblo lo seguía no por obligación, sino por devoción. No era un tirano, era un símbolo, un espíritu de resistencia encarnado en carne y hueso. Y su ejército, aunque breve en la historia de Troya, representaba algo mucho más profundo, la posibilidad de una alianza tracia que no se sometiera ni a griegos ni a troyanos, que siguiera su propio camino, que dictara sus propias reglas. Tal vez Reso no estaba allí para ayudar a Troya. Tal vez estaba allí para usar el conflicto como trampolín, para afirmar la fuerza de Tracia en un escenario internacional, para poner a su pueblo en el mapa de los grandes imperios. Y eso, precisamente eso, era intolerable para los griegos. ¿Y si su muerte no fue solo una decisión militar, sino política? ¿Y si en Reso, los griegos vieron la encarnación de un futuro que no estaban dispuestos a permitir? Esa posibilidad nos obliga a mirar su figura con otros ojos. No como una nota al pie de página, sino como una advertencia.
Porque su asesinato fue también simbólico, la negación de la historia tracia como protagonista, la interrupción violenta de una narrativa alternativa. Y lo más trágico es esto, el pueblo de Reso nunca lo vengó. No porque no quisieran, sino porque no pudieron. Las noticias de su muerte viajaron con lentitud, mientras los griegos avanzaban, mientras el mundo antiguo seguía su curso, sin detenerse a llorar a un rey tracio que pudo haber sido leyenda. Pero en las canciones orales de su pueblo, Reso no murió esa noche. Se convirtió en espíritu, en sombra, en una presencia que aún ronda las montañas de Tracia, recordando a quienes quieran escuchar que hubo una vez un líder que soñó con algo más. Un rey que pudo haber unido a las tribus, que pudo haberle dado a su pueblo el lugar que merecía, y que fue silenciado antes de lograrlo. Quizás te preguntes por qué detenernos tanto en alguien que ni siquiera tuvo una batalla famosa. Y ahí está el punto. Porque Reso representa todo lo que los tracios pudieron haber sido, y no fueron, por una traición, por una daga, por el miedo que su existencia despertó en los imperios dominantes. Tal vez esta historia te provoque una sensación amarga. Un que hubiera pasado sí, clavado como espina. Tal vez, en el fondo, sabes que hay figuras que brillan no por lo que lograron, sino por lo que fueron capaces de inspirar, incluso en su caída. Y si crees que la historia de los tracios termina ahí, estás equivocado. Porque aunque sus reyes caían, sus guerreros seguían peleando. Aunque sus tierras eran invadidas, su espíritu se colaba por las grietas del poder. Incluso como esclavos, incluso como prisioneros, los tracios siguieron escribiendo su historia, en la sangre de los coliseos. El siguiente capítulo nos lleva a ese destino brutal, el del guerrero tracio esclavizado, obligado a entretener a Roma con su dolor, pero que aún así conservó su dignidad. Y, en algunos casos, encendió rebeliones que sacudieron los cimientos del imperio. Imagina esto, has nacido entre montañas. Has aprendido a montar a caballo antes de caminar con firmeza. Has cazado, luchado, defendido tu aldea con tus propias manos. Has escuchado las canciones de tus ancestros hablándote de orgullo, de fuego, de tierra sagrada. Y un día, el mundo cambia. Un grupo de soldados romanos atraviesa tu bosque. Tu aldea es arrasada. Tus padres mueren. Tu espada es arrebatada. Tus brazos son encadenados. Y lo siguiente que ves no son los cielos tracios que te vieron crecer, sino el polvo de una carretera que lleva al corazón del imperio. A Roma. Ese fue el destino de miles de tracios. Guerreros capturados, rotos físicamente, pero no espiritualmente. Transportados como mercancía. Vendidos en mercados. Numerados, inspeccionados, subastados. ¿Por qué Roma los quería? ¿Qué tenía este pueblo que lo convertía en una adquisición tan deseada? La respuesta es brutalmente clara, eran espectaculares. Fueron gladiadores, escoltas de élite, centinelas en regiones hostiles. Roma no desperdiciaba talento. Y el talento tracio era evidente, fuerza física, resistencia, desprecio por el dolor, y una furia que no se podía fingir. En las arenas del Coliseo, los tracios se convirtieron en leyenda y en espectáculo. La sangre que antes defendía su tierra, ahora entretenía al pueblo romano. Pero lo que Roma no comprendió del todo es que el guerrero tracio no se rinde. Puede estar herido, encadenado, obligado a luchar por diversión ajena, pero no olvida. No se olvida de sí mismo, ni de su tierra, ni de su linaje, y en ese olvido imposible, nació una amenaza. Porque dentro de las cadenas, comenzó a formarse una idea, la rebelión. Uno de esos esclavos, de esos gladiadores, de esos bárbaros que se suponía debían ser controlados por el látigo y el miedo, fue Espartaco. Un tracio, un nombre que atraviesa los siglos con una mezcla de mito y verdad. Un esclavo que rompió sus cadenas y lideró a miles. No solo gladiadores, sino campesinos, hombres, mujeres, niños. Un ejército improvisado que puso en jaque a Roma durante 2 años. ¿Y qué impulsaba a Espartaco? ¿El deseo de venganza? ¿El odio? ¿O algo más profundo? ¿El recuerdo de lo que una vez fue su hogar? ¿De las historias que su madre le contaba al borde del fuego? ¿Del espíritu indomable que corría por la sangre tracia como una fiebre sagrada? Muchos lo siguen viendo como un símbolo romano, como una figura trágica dentro de la historia del imperio. Pero Espartaco no luchó por Roma, ni contra ella. Espartaco luchó por algo que Roma le robó a su pueblo, el derecho a decidir. El derecho a vivir libre,
incluso si eso significaba morir. ¿Y si esa rebelión fue más que un acto desesperado? ¿Y si fue el último rugido de un pueblo que ya no tenía ejército, ni reyes, ni templos, pero aún tenía guerreros? El destino de Espartaco fue el mismo que el de tantos otros: derrota, muerte, crucifixión. Pero su nombre sobrevivió, como un eco, como una llama que nunca se apagó del todo. Y en ese eco, viven todos los tracios que no pudieron contar su historia. Puede que pienses que los esclavos no cambian la historia, que son pies de página en los grandes relatos. Pero te equivocas. A veces, el mundo entero tiembla por el grito de uno solo. Un grito que viene desde la tierra más ignorada, desde la garganta más rota, desde la memoria más oculta. Y si los esclavos tracios fueron capaces de incendiar el corazón de Roma, imagina lo que pudieron haber sido si su pueblo hubiera permanecido unido. Si no hubieran sido fragmentados, traicionados, vendidos, utilizados. Pero incluso dentro del espectáculo más cruel, los tracios se negaron a desaparecer. Lo que Roma intentó convertir en circo, ellos transformaron en mensaje, en advertencia, en fuego. Puede que sientas rabia, o tristeza, o admiración. Todos esos sentimientos son válidos, porque lo que has descubierto aquí no es una historia de víctimas. Es una historia de memoria, de dignidad, de un espíritu que ni la esclavitud, ni el olvido, ni el imperio más grande del mundo pudo borrar por completo. Y si crees que esta historia termina en los coliseos, estás equivocado, porque aún hay un misterio sin resolver, una figura en la frontera entre la historia y la leyenda. Un nombre que ha sido exaltado y también distorsionado. En el próximo capítulo, vamos a mirar de frente a uno de los mayores enigmas de esta civilización. ¿Fue Espartaco un rebelde solitario, o el último intento tracio por renacer como nación? Hay nombres que se escapan de la historia y se convierten en símbolo. Nombres que sobreviven al tiempo no porque los libros los hayan preservado fielmente, sino porque su eco es demasiado fuerte para ser ignorado. Espartaco es uno de ellos. Pregúntale a cualquier persona quién fue. La respuesta será rápida: el esclavo que se rebeló contra Roma. Pero esa respuesta es incompleta, superficial. ¿Quién fue realmente Espartaco? ¿Qué lo movía? ¿Qué lo sostenía cuando todo parecía perdido? Y, lo más importante, ¿fue un caso aislado, o fue el último suspiro de un pueblo que se negó a morir en silencio? Espartaco nació en Tracia. Eso es lo que coinciden en decir las fuentes antiguas. Era, según algunas crónicas, hijo de una familia noble. Otros afirman que fue un simple soldado. Algunos incluso sostienen que era un prisionero de guerra obligado a combatir como gladiador. Pero todos coinciden en algo: era tracio. Y eso lo cambia todo. Porque al decir que era tracio, no estamos hablando solo de su lugar de origen. Estamos hablando de su alma, de su visión del mundo, de un linaje de resistencia, de orgullo, de furia ancestral. Espartaco no era solo un hombre encadenado. Era un guerrero de un pueblo que llevaba siglos luchando contra la dominación. ¿Por qué entonces la historia lo reduce a un esclavo rebelde? Porque es más fácil domesticar su memoria que aceptar su legado. Es más fácil convertirlo en mártir que en amenaza. Es más fácil contar su derrota que imaginar lo que hubiera pasado si ganaba. Piénsalo: un gladiador, de origen tracio, lidera una rebelión que pone en jaque a la maquinaria militar más poderosa del mundo. Organiza un ejército desde la nada. No tiene fortaleza, no tiene aliados imperiales, no tiene flota ni suministros constantes. Y aún así, durante 2 años, derrota legiones enteras, libera a miles de esclavos, crea una red de apoyo desde el sur de Italia hasta los Alpes. ¿Eso lo logra un simple hombre desesperado? ¿O lo logra alguien que lleva consigo la experiencia de generaciones de lucha? ¿Y si Espartaco no fue una excepción, sino el resultado inevitable de siglos de opresión, de memoria transmitida en susurros, de furia contenida? Hay quienes afirman que su objetivo no era destruir Roma, sino escapar de ella. Llegar al norte, regresar al este, cruzar los mares hasta las montañas de su infancia. Volver a Tracia, volver a casa. Y aquí se abre una brecha de curiosidad que los historiadores no han podido cerrar del todo. ¿Y si toda la rebelión fue, en el fondo, un intento desesperado por reconstruir Tracia, no como un lugar físico, sino como una idea? Un regreso simbólico, un renacimiento. Roma temía eso más que cualquier cosa. No le asustaban los esclavos con piedras.
Le asustaba la posibilidad de que esos esclavos tuvieran memoria, que recordaran quiénes eran, que se conectaran con algo más grande que ellos mismos, con su pueblo, con su historia, con una identidad indestructible. Y eso es lo que Espartaco representó. Por eso, cuando finalmente lo vencieron, no lo enterraron con honores. No escribieron elegías. Lo crucificaron. Lo expusieron. Lo convirtieron en advertencia. Así mueren los que sueñan. Pero el sueño siguió vivo. En canciones clandestinas. En las historias que los hijos de los esclavos seguían repitiendo en voz baja. En las cicatrices que aún hoy duermen bajo la tierra del imperio. Tal vez estés viendo a Espartaco con nuevos ojos ahora. Tal vez no como el rebelde que perdió, sino como el símbolo de lo que los tracios siempre fueron, indomables incluso en la muerte. Y si aún te preguntas por qué su historia resuena tanto, es porque todos, en algún rincón de nuestra alma, llevamos una cadena que quisiéramos romper. Y cuando miramos a Espartaco, no vemos solo un hombre. Vemos una posibilidad. Pero aún falta una pieza más para cerrar este círculo. Porque los tracios no murieron con Espartaco. No desaparecieron con las legiones romanas. Algunos resistieron hasta el final. Otros se mezclaron con los pueblos vecinos. Y unos pocos dejaron atrás una advertencia silenciosa, grabada no en piedra, sino en fuego. Una última batalla, una última traición, una desaparición tan repentina como definitiva. En el siguiente capítulo, te contaré sobre el final de los tracios como nación. Cómo desaparecieron de la historia oficial, y por qué aún no hemos podido olvidarlos del todo. Hay desapariciones que ocurren con estruendo, ciudades incendiadas, imperios desplomándose, reyes decapitados. Pero otras ocurren en silencio, como una vela que se consume mientras todos miran hacia otro lado. Así desaparecieron los tracios. No hay un año exacto. No hay una batalla final que podamos señalar en los mapas. No hay un documento que firme su final como pueblo soberano. Solo hay una sombra que se alarga en los márgenes de la historia, hasta que ya no está. Y eso, precisamente eso, es lo que más inquieta. ¿Cómo puede un pueblo que duró más de 1000 años, que resistió a griegos, persas, macedonios y romanos, simplemente esfumarse del relato oficial? Durante siglos, los tracios fueron una molestia constante para Roma. Se les concedieron reinos clientes, como el de los odricios, pero solo mientras fueran útiles. Mientras enviaran tributos. Mientras sus reyes se arrodillaran ante el emperador. Pero con cada generación, la autonomía se redujo. Las tribus fueron divididas. Las rebeliones fueron sofocadas. Las élites tracias, compradas o exterminadas. Y luego llegó el golpe final, la romanización forzada. Roma no solo conquistaba con espadas. Conquistaba con nombres, con leyes, con lenguas. Impuso sus costumbres. Cambió los dioses por los suyos. Construyó teatros, foros, termas. No para honrar a los tracios, sino para borrar lo que eran. Convertirlos en algo nuevo. En algo útil. En algo que no recordara demasiado quiénes fueron. ¿Y si el verdadero final no fue físico, sino simbólico? ¿Y si la desaparición de los tracios no fue una muerte, sino una absorción? Una digestión cultural que los diluyó hasta hacerlos irreconocibles. Algunos fueron integrados como ciudadanos romanos, otros como esclavos, muchos como soldados auxiliares, enviados a los confines del imperio, a morir por una bandera que no era la suya. Y los que resistieron hasta el final, en las montañas más remotas, fueron finalmente aniquilados. No dejaron libros, no dejaron crónicas, solo tumbas y silencio. Pero incluso el silencio puede hablar. En Bulgaria, en las tierras antiguas de Tracia, aún se desentierran tumbas llenas de oro, guerreros enterrados con sus armas, mujeres con coronas rituales, vasijas con inscripciones perdidas. No son adornos, son gritos congelados en el tiempo, pruebas de una civilización que no fue menor, que no fue bárbara, que fue, durante siglos, una fuerza real. Y sin embargo, ¿por qué nadie la menciona? ¿Por qué no la enseñan en las escuelas, ni la representan en el cine, ni aparece en los grandes museos del mundo? ¿Qué incomoda tanto del legado tracio como para esconderlo tan cuidadosamente? Tal vez lo que incomoda es esto, que los tracios fueron libres, radicalmente libres, en sus creencias, en sus guerras, en su arte, en su forma de morir. No construyeron imperios, pero resistieron a ellos.
No escribieron libros, pero dejaron historias en la memoria. No buscaron dominar el mundo, solo sobrevivir sin ser dominados. Y ese modelo no encaja bien en el relato de los vencedores. Quizás estés sintiendo algo extraño en este punto. Una mezcla de rabia, de tristeza, de admiración. Y está bien, porque eso significa que algo se ha despertado. Algo que estaba dormido. Una parte de ti que ha conectado con un pueblo que ya no tiene voz, pero aún tiene eco. Y tal vez ese eco no quiere ser homenajeado. Tal vez solo quiere ser escuchado. Los tracios no desaparecieron. Fueron hechos desaparecer. Y mientras alguien recuerde sus historias, sus cantos, sus batallas, su furia, seguirán vivos. Y tú los has recordado. Ahora que el polvo de los siglos se ha asentado y el eco de los pasos tracios se ha desvanecido entre las montañas que una vez defendieron con sangre, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Qué hacemos con esta historia que hemos rescatado del silencio? Hemos viajado por la tierra de los guerreros invisibles, los poetas sin papiros, los líderes asesinados antes de tiempo, las mujeres que desafiaban las reglas y los esclavos que incendiaron un imperio. Hemos atravesado bosques sagrados, escuchado ritos de vino y sangre, sentido el filo de la rompaya atravesar el tiempo y golpear la conciencia. Y, sin embargo, todo eso casi fue borrado. Casi fue olvidado. ¿Por qué? Porque los tracios eran una amenaza. No por su número, no por sus ejércitos, no por sus armas. Eran una amenaza a la narrativa, al control, al relato único. Eran un espejo roto que mostraba verdades incómodas, que se puede ser libre sin construir imperios, que se puede tener fe sin templos de mármol, que se puede resistir sin ganar, y aún así dejar una huella más profunda que la de los vencedores. Tal vez todo esto no cambie tu vida en apariencia. Tal vez mañana regreses a tus rutinas, a tus pendientes, a tus silencios. Pero hay algo que ya no podrá deshacerse. Has conocido a los tracios. Has caminado con ellos. Has sentido su rabia, su orgullo, su caída. Y ahora, algo dentro de ti lleva su marca. Puede que pienses que esta historia ha terminado, pero no lo ha hecho, porque mientras alguien la escuche, la comparta, la vuelva a contar al borde de un fuego real o digital, los tracios seguirán vivos. En cada voz que se niega a callar, en cada memoria que se resiste a ser moldeada. No todos los imperios sobreviven al paso del tiempo, pero la dignidad de un pueblo olvidado, esa sí puede convertirse en eternidad. Y ahora, tú formas parte de esa eternidad.